Saludos doctora, saludos compañeros. En la oportunidad del día de hoy, el Grupo 1 les va a hablar sobre el sistema jurisdiccional indígena. El Grupo 1 está conformado por el compañero Eduardo Salinas, el compañero Edgar Garcés, la compañera María Belén Beas, el compañero Ronald Cedeño y la compañera María Gabriela Alvarado. Y Ariana Torres quien les habla. Para empezar a hablar sobre este sistema jurisdiccional, empecemos con lo que las comunidades que intervienen en esto. Son las comunidades indígenas que están en nuestro país. Estas se encuentran dispersas por las provincias de nuestro país, incluyendo en estas la provincia del Pichincha, la provincia del Chimborazo, la provincia de Imbabura, Morona, Santiago y el Cotopaxi. Cada una de estas comunidades se podría decir que tienen un propio sistema tanto social, política, económica y legal. En distinción de lo que dice ya en nuestra Constitución, también se les reconoce la capacidad jurisdiccional a cada una de estas comunidades y pueblos y nacionalidades que existen en nuestro país. Son variadas y muy extensas las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas que están en nuestro país, pero las que gozan de esta capacidad jurisdiccional, pues solo son 9, que son las que les voy a mencionar a continuación. Las comunidades áchilas, la comunidad quichua de la sierra, la comunidad pancelo, la purúa, el quichua del Napo, el guaraní, el quichua de Pastaza, el achuar y el shuar. Recalcando que estas comunidades, pueblos y nacionales indígenas gozan de su capacidad jurisdiccional propia de una manera un poco independiente a comparación de de la capacidad jurisdiccional ordinaria que se ejerce en el resto de nuestro país. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. A mí me ha tocado hablar sobre las resoluciones. Las comunidades indígenas en Ecuador tienen la capacidad de ejercer funciones jurisdiccionales basadas en sus tradiciones ancestrales y su propio derecho, dentro de su ámbito territorial. Esto se establece en el artículo 171 de la Constitución de la República del Ecuador. La Corte Constitucional del Ecuador ha establecido límites a la jurisdicción indígena. Por ejemplo, en la sentencia número 113-14 de septiembre, se determinó que la competencia para conocer y juzgar delitos contra la vida debe radicarse en la justicia ordinaria y no en la indígena. Además, la Constitución de la República establece a Ecuador como un país plurinacional e intercultural, y uno de los avances más importantes ha sido el reconocimiento de la justicia indígena para resolver los conflictos en sus propios territorios. Dice, la justicia indígena es un excelente recurso para entender cómo las comunidades indígenas en Ecuador ejercen su jurisdicción. Eso es todo, muchas gracias. Buenas noches, doctora. Compañeros, buenas noches. A continuación, pues, valores y principios del sistema jurídico indígena. Este nos dice que varían según cada comunidad, pero algunos incluyen, o sea, en sí, estos incluyen lo que tiene que ver con el respeto a la naturaleza y el equilibrio ecológico, comunidad y solidaridad como pilares fundamentales: justicia restaurativa y reparación del daño, participación comunitaria en la toma de decisiones, equidad y equilibrio en los miembros de la comunidad, respeto a la diversidad cultural y autonomía en cada pueblo indígena, transmisión oral de conocimientos y sabiduría ancestral, armonía con el entorno natural y espiritual. Estos valores y principios suelen guiar las normas y prácticas legales dentro de las comunidades indígenas, promoviendo una forma de justicia que busca el bienestar colectivo y preservación de su identidad cultural. El sistema jurídico indígena se reconoce en la Constitución del Ecuador, que establece a Ecuador como un país plurinacional e intercultural. Este reconocimiento ha permitido a las comunidades indígenas resolver conflictos dentro de sus propios territorios, utilizando propios sistemas de justicia. Sin embargo, la Corte Constitucional del Ecuador ha establecido límites a la
jurisdicción indígena. Por ejemplo, los delitos contra la vida deben ser juzgados por la justicia ordinaria y no por la indígena. A continuación, la compañera María Gabriela. Buenas noches, doctora, compañeros. Yo voy a hablar sobre la comparación del sistema jurídico indígena ecuatoriano con el sistema indígena del Cono Sur. En el caso del sistema jurídico indígena ecuatoriano, las autoridades indígenas, como los jueces comunitarios, son reconocidos y respaldados por la Constitución del país. Estas autoridades tienen la facultad de resolver conflictos y aplicar sanciones dentro de su comunidad, siempre respetando los principios y valores ancestrales. Además, el sistema jurídico indígena ecuatoriano también busca proteger los derechos colectivos de las comunidades indígenas, como el derecho a la tierra y al autogobierno. Y a diferencia del Cono Sur, existen reconocimientos parciales a los sistemas jurídicos indígenas en algunos países, como son Argentina, que aún hay desafíos en términos de su aplicación y protección legal. Algunas comunidades indígenas han trabajado para revitalizar y fortalecer sus propios sistemas legales, pero aún enfrentan obstáculos en su reconocimiento y acceso a la justicia. Es importante destacar que tanto el sistema jurídico indígena ecuatoriano como el sistema indígena del Cono Sur son dinámicos y están en constante evolución. Las comunidades indígenas continúan luchando por el reconocimiento pleno de sus derechos y la perseveración de sus tradiciones legales en un contexto moderno. Hasta aquí mi intervención. A continuación, el siguiente compañero. Gracias. Yo les voy a hablar sobre los presupuestos técnicos de los sistemas jurídicos indígenas en el Ecuador. Uno de ellos es el reconocimiento constitucional, el cual incluye el reconocimiento en los sistemas jurídicos y su derecho a resolver conflictos dentro de sus territorios. Segundo está el pluralismo jurídico, que este se refiere a la coexistencia de varios sistemas jurídicos dentro de un mismo campo social, como en el caso de Ecuador, que esto significa que los sistemas jurídicos indígenas coexisten con el sistema jurídico ordinario. Tercero, la justicia indígena. Estos se utilizan en los procedimientos particulares para resolver conflictos internos basados en sus costumbres y derecho constitucional. El cuarto, la armonización de jurisdicciones. Esto, a pesar de los conflictos y polémicas que han surgido entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena, se busca conciliar y armonizar ambas jurisdicciones a un Estado constitucional de derechos y justicia. Y por último, los casos emblemáticos. Un ejemplo es la aplicación de la justicia indígena, es el caso de La Cocha, donde la Corte Constitucional del Ecuador emitió una sentencia que aborda el reconocimiento de los sistemas jurídicos en el Ecuador. Gracias. Derechos humanos y jurisdicción indígena. Los derechos humanos y la jurisdicción indígena en Ecuador se complementan de una manera muy significativa. La Constitución de la República del Ecuador del año 2008 establece como país plurinacional e intercultural. Este hecho contrae consigo al reconocimiento de la pluralidad en los distintos ámbitos cultural, lingüístico, económico, organizativo, jurídico, religioso y político. Por primera vez en la historia del país se reconoce la existencia de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, además del pueblo afroamericano, comunidades, establecidos en los distintos instrumentos internacionales. En cuanto a los derechos específicos de los pueblos indígenas, se amplía el catálogo en la Constitución de la República del Ecuador del año de 1998, la tierra, el territorio, la posesión ancestral, la medicina ancestral, la propiedad intelectual colectiva, la protección de reconocimientos ancestrales y patrimonio cultural de los pueblos indígenas. Por tanto, los derechos humanos y la jurisdicción indígena en Ecuador se complementan al reconocer y respetar la diversidad cultural, social del país, la equidad para todos sus ciudadanos. Muchas gracias.